De casi 100 años, un emprendedor sin fecha de vencimiento. El símbolo patrio de este programa son las lecciones de vida con Patricio Bianchi. Ahí ya lo estaban escuchando. Volvió él, porque fue contratado por tercer año consecutivo como panelista de Emprender es Clave, Patricio Bianchi. Nuestro rockstar, nuestro emblema, nuestro gurú, nuestra inspiración. No sé cómo más presentarte, Patricio. Nuestro amigo, pues nada más. Amigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a usted, muy bien. Yo sé que alargaste tu periodo estival y te fuiste de vacaciones. Sí, me fui, en realidad no lo largué, sino que haría 5 años que no salía de vacaciones. 5 años. 5 años. Atención, emprendedores. Sí, 5 años y que había ido a Brasil a ver a mi hijo, o sea, el año 2020, y de ahí no había vuelto a salir. Así que... Ya, justo y necesario. Oye, ¿y cómo te tocó tu periodo de trabajo en enero y febrero? ¿Cómo estuvo el restaurante? Estuvo, mira, con la cosa muy curiosa, enero fue mejor, fíjate que estuvo bastante bien enero, en el sentido de que antes la gente salía bastante, ahora no, se quedó ahí, o que se llegó, salen menos, salen los fines de semana nomás, así que estuvo decente. Y febrero... Como febrero. Claro, lentito. Febrero antiguo, lento. Claro, lento. Claro, sí, lento. Santiago de febrero estaba vacío, ¿ah? Estaba vacío, sin duda, y es muy grato febrero. Santiago, febrero es una ciudad que realmente se hace grata de vida. Sí. Es verdad. Oye, Patricio, y bueno, ya conversando un poquito de tu vuelta, sabemos que te fuiste de vacaciones tú al sur de nuestro país, fuiste a visitar los glaciares de San Rafael, estuviste ahí en un crucero. Sí, en un crucero que fue muy grato, crucero de un barco, del Scorpio, y que visitamos lo que se llama la Tierra de los Chonos. Y estuve hasta la Laguna de San Rafael, ahí lógicamente en el ventisquero, que tiene vida propia, porque sigue creciendo ese ventisquero. Viene creciendo desde atrás y va empujando hacia adelante la punta del ventisquero, y van cayendo trozos, qué sé yo, a la laguna. ¿Es primera vez que ibas? Primera vez que iba, sí. Y a la vez yo hacía mucho tiempo que no veía el mar, que para mí el mar es una cosa básica. Siempre estuve veraneando frente al mar. Y total que me empapé esta vez de mar por todos lados, todo el tiempo. Así que tengo guardado sobredosis ya un de mar. stock de mar ya por 2-3 años más. Oye, Patricio, bueno, en esta sección donde tú la lideras, siempre hablamos en el fondo de cómo está dispuesta nuestra sociedad o las políticas para las personas más grandes. En el caso tuyo, bueno, tú te fuiste a un crucero, pero ¿cómo ves tú que está todo dispuesto para que una persona más grande pueda tomar vacaciones? Estamos hablando de nuestro país. A ver, yo creo que no está nada dispuesto. Precisamente, a ver, yo no quería tocar este tema todavía mientras no estuviera preparado, pero pensaba planteártelo a ti y a Sergio, qué sé yo, un tema que es el siguiente. Tenemos muy claro que este país está envejeciendo rápidamente, pero sabemos nada más que esto por las estadísticas. Claro. Entonces yo pensaba, la gente no sabe cómo se envejece. Saben, qué sé yo, que hay tantos adultos mayores y esto que el otro. Claro, hay una proyección que de aquí al 2050 que tal año van a haber tantos más, vamos a ser mayoría, qué sé yo, ya está. Pero no saben cómo se va envejeciendo uno. Es decir, qué problemas va teniendo el ser humano al ir envejeciendo.
problemas físicos, punto uno, problemas psicológicos, afectivos, y entonces, ¿cómo uno va preparándose? Eso es lo que quería tocar. Yo pienso que hay un tema muy bueno para tocar, larguísimo, en el sentido de cómo uno va preparando su vejez. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero cuando uno es joven, le es difícil prepararse para el ir creciendo, para ir avanzando en la vida. Uno cuando es joven tiene otra sensación y otras emociones, que por ejemplo, uno no va a envejecer, que a uno no le van a pasar cosas, que es una de las características de la juventud también. En el fondo este ímpetu, este ser temerario, si total a mí no me va a pasar, yo todo lo puedo, que a medida que uno va creciendo se va quitando un poquito, ¿no? Lógicamente. Y yo te diría que a partir de los 40, 50, uno recién va tomando como conciencia de que la vida pasa, y que la vida pasa rápido. Sí. Y el envejecer no es una enfermedad ni nada, sino que es una forma de vivir. Es una condición nomás. Es una condición humana que va a llegar. Pero por eso yo creo que es importante ir contando, no a partir de hoy, digamos, pero ir contando algún día de qué se siente el envejecer. Y eso es lo único que lo pueden contar son los viejos. Claro. De cómo te va cambiando todo. Te va cambiando el caminar, te va cambiando... El hablar, te van cambiando la forma de ver al resto de la sociedad, y a la vez de cómo la sociedad te enfoca a ti, a veces en forma muy equivocada, por lo general. Y entonces, sobre todo un país de que está condenado a envejecer. Todos estamos condenados a envejecer, pero... sobre todo ahora de que vamos a ser mayoría dentro de muy pocos años más, hay que preparar todo, digamos, el organigrama fiscal, estatal, financiero, las jubilaciones, todo, irlo preparando y cambiando y todo. Tal cual. Oye, Patricio, esto es una pregunta que puede ser también una reflexión. Quizás las personas que están tomando las decisiones en entidades tan importantes como Senama o público-privado, da lo mismo, que tienen que ver con los adultos mayores, quizás pueden ser muy jóvenes. Exactamente. Entonces, probablemente tendríamos que incorporar a personas más grandes que estén viviendo en carne propia todo lo que está sucediendo a medida que se va creciendo. Probablemente ellos puedan ser los más indicados para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? Claro, porque tú tomas... Al ser gente más joven, toman decisiones sobre un tema que no conocen. Y no se estudia, es decir, no se puede estudiar si no se padece, porque no es padecer tampoco, pero te digo, si no se tiene esa condición, se vive esa condición. Entonces, por lo general llegan siempre atrasadas todas las soluciones o las medidas. Claro, y volviendo un poquito al tema de las vacaciones, yo sé que hay muchos programas en la municipalidad, en el Senama, donde se invita a grupos de adultos mayores a ir a paseos a la playa, a distintas cosas, y probablemente sí, ese tema ahí solucionado. Pero en el caso, ponte tú tuyo, que no vas a tomar un programa de una municipalidad o de una entidad, sino que tú personalmente compraste tu pasaje, viajaste donde tenías que ir. ¿Cómo sientes que está todo ese proceso? Por ejemplo, llegar al aeropuerto, cómo están los accesos en el aeropuerto, o probablemente subirse al avión, después bajarse del avión. ¿Cómo está todo eso, Patricio? ¿Cómo lo viste? Mira, ¿dónde está el problema en todo este proceso vacación mía que tuve? Te dijera yo que está en la parte que a nosotros los viejos nos falla, como dices tú, los mayores, que es la movilidad, el caminar, por decirte. Ponte porque tú llegaste al aeropuerto. Yo llegué a Puerto Montt. A Puerto Montt. Te están llamando, Patricio, tu fan club. Oh, para acá.
¿Cómo no saben que Patricio está al aire los martes a esta hora? Me están soplando cosas. Di tal cosa. Claro. Mira, perdón por no haberlo apagado antes. A ver. Ya, llegaste a Puerto Montt, entonces. Claro, en Puerto Montt no había hay... ya una falla en el sistema de todo este viaje, que era que... A ver, los pasajeros, te dijera yo que habían desde Guagua hasta yo, que era el mayor de todos. Pero el promedio de edad de los pasajeros sería entre 45 y 50. Ya. 45 y 55, por ahí. Y lo que nos falla siempre a nosotros son las piernas. La parte, no caminar por la calle, bueno, algo sí, pero en el fondo... Las escaleras los desniveles. Claro, y una cosa que va caminando va en movimiento total, como es un barco, entonces tú vas, claro. Ahora vamos a decir que fuiste bien osado en elegir tus vacaciones, Patricio. Mira, sí, pero quería ver el mar, quería ver esa parte que no la conocía, qué sé yo, ¿cuántos fueron? ¿Cuándo tuve problemas de frentón? Cuando... por ejemplo, el ventisquero. El ventisquero, tú te bajas, el barco queda como a 400 metros, qué sé yo, del ventisquero. Pero para poder acercarse más, te vas a un catamarán. Claro. Entonces la bajada del barco al catamarán es problema. Las bajadas, ponte a los puertos, todo esto... eran complicadas porque está todo en movimiento. Entre el mareo de tierra, además. Claro, entonces pero... Ya, y es que por eso te digo, tú además elegiste un destino que no era tan fácil. No. Pero, por ejemplo, te quiero preguntar, en el aeropuerto de Puerto Montt, ¿no están estas mangas? Te tienes que bajar por la escalera del avión hacia abajo, ¿no? ¿Hacia la losa? ¿O había? No, había manga. ¿Había manga? Había manga, ya. Sí. Ya, hay una solución buena entonces. Exactamente. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en el aeropuerto de Temuco no hay eso. Tú te tienes que bajar en la pista. Exacto. En el aeropuerto de Copiapó tampoco. No. Entonces, hay un montón de medidas que ya se deberían ir tomando, sí. No solamente para los adultos más grandes, sino que para gente con movilidad reducida. Claro. O sea, en el fondo, ir acondicionando también nuestro país e ir adelantándonos a este país que está envejeciendo a pasos agigantados. Ponte, lo que me llamó la atención en el aeropuerto acá de Santiago, en Arturo Merino, fue lo siguiente, de que construyeron una parte absolutamente nueva, enorme que hay, y las mangas, los aviones, estaban todos en la parte antigua. Entonces... tenías que caminar muchísimo. Muchísimo a tomar el avión, que no te meten cuando llegas tú al aeropuerto, la entrada... Patricio, siguen insistiendo. Vamos a apagar. Si no hables eso, te van a decir. La entrada para viajes nacionales, por decirte, está ahí, entra. Ya, pasas el control, todo esto, y de ahí... Y está toda la parte nueva. Y de ahí a tomar el avión son kilómetros que están en la parte vieja. Tal cual. Claro, tal cual. Yo no entiendo cuál es el uso que tiene la parte nueva. Mira, Patricio, tenemos que ir terminando ya, pero te propongo algo. Vamos hablando acerca de ciertos espacios de la ciudad donde podríamos, con pequeños arreglos, y así se hemos llamado las municipalidades también, pequeños arreglos, hacer más fácil la vida para los grandes. Claro que sí. ¿Te parece? Sí, me parece. Excelente. De todas maneras. Oye, y te doy la bienvenida nuevamente a la temporada 2025 de Emprender es Clave. Tú sabes que aquí eres querido, nuestro rockstar llega, y acá hay ovación en Radio La Clave, así que muchas gracias por acompañarnos en una nueva temporada. Gracias a ustedes, para estar con ustedes y poder aportar algo. Aportar muchísimo. Patricio Bianchi, empresario, emprendedor. Tiene su restaurante Como en Casa, Holanda 067, local 112. Vayan a visitarlo porque los mejores almuerzos de Providencia están en Como en Casa. Las mejores papas fritas catadas aquí por su servidora también están en Como en Casa. Y baratito todavía. Así que
Para que quedar con el ombligo para afuera, vaya como en casa, atendido Vaya. por su propio dueño además. Patricio, muchas gracias. Gracias a ustedes, qué sé yo, y espero vernos en 2 semanas más. 2 martes más estaremos con Patricio Bianchi. Nosotros nos vamos despidiendo, se viene Aldea Global con Francisca Huerta y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana con más Emprender es Clave. Que estén muy bien. Chao.